En ese instante, incluso los grandiosos pasillos del palacio cenitiano parecieron congelarse. La reina Alira cayó de rodillas, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la incredulidad. Sus nietos llevaban sangre humana. Siglos de linaje, tradición y orgullo imperial se habían sumido en el caos. Los tacones de la reina Alira resonaron sobre los pulidos suelos de obsidiana del palacio cenitiano, un sonido que retumbó como la luz de estrellas lejanas en los vastos salones que desafiaban la gravedad. Su cabello plateado captó la luz de las esferas luminosas que flotaban sobre ella, pulsando en suaves ondas de cian y violeta, proyectando un brillo surrealista sobre la arquitectura que se retorcía y arqueaba en ángulos imposibles, como si el palacio mismo desafiara las leyes de la física solo para divertirla. Sus largas y elegantes orejas se crisparon ligeramente, los músculos bajo la piel pálida y luminiscente delataban un atisbo de irritación. «Algún día», murmuró para sí misma, con voz suave pero teñida de ironía, «estos pasillos acabarán conmigo, ya sea por un paso en falso porque un asesor de la Junta me deje caer un pergamino hueco en la cabeza». El palacio había estado inusualmente silencioso esa mañana, lo cual, por supuesto, era la primera señal de que algo desastroso, o al menos absurdo, estaba a punto de ocurrir. Alta se acercó a la sala del Gran Consejo, con la mente divagando hacia las molestias mundanas de la realeza. El último informe sobre los aranceles comerciales nebulanos, el asunto de los gatos alados ceremoniales que se negaban a posarse cortésmente y el debate en curso sobre si las alfombras que desafían la gravedad deberían seguir siendo un privilegio de la familia real o democratizarse para el personal del palacio. Sonrió al recordar al ministro Krell, que había chocado accidentalmente contra una lámpara de araña la semana anterior mientras demostraba un nuevo arnés antigravedad. «Honestamente», murmuró, «si alguien merece un premio de consolación holográfico, es Krell». Sus largas orejas se movieron hacia atrás con diversión mientras la imagen holográfica de Krell, boca abajo y chillando, se materializó por un instante antes de desvanecerse, dejando un tenue rastro de destellos flotando en el aire. Su ensoñación terminó abruptamente cuando un joven ayudante, con los ojos muy abiertos y nervioso, apareció en la entrada de la cámara. «Su Majestad, noticias urgentes», balbuceó el ayudante, intentando hacer una reverencia mientras evitaba que sus botas antigravedad lo hicieran girar como un molinillo. «Se trata de los nietos». El corazón de Altra dio un pequeño vuelco, aunque intentó mantener la compostura. Levantó una ceja, un largo y elegante arco de cabello plateado rozando su hombro. «Los nietos», repitió lentamente como si saboreara las palabras, «están en problemas. ¿O acaso finalmente descubrieron cómo hackear a los replicadores de la cocina e inundar el palacio con almas sintéticas de nuevo?» «No, es diferente», dijo el ayudante con voz temblorosa. «Tienen rasgos humanos, son mitad humanos». Altra se quedó paralizada a mitad de camino, sus orejas temblando de incredulidad. Podía sentir el pulso del palacio bajo sus pies. Los conductos de energía zumbando con silenciosa curiosidad, como si incluso la estructura misma se estuviera preparando para el impacto. «Medio humana», repitió, hundiéndose lentamente en sus rodillas en la cámara, las manos presionadas contra el frío suelo de obsidiana. Esto no puede ser. Yo no lo autoricé. Alguien autorizó esto». Sus orejas se movieron de nuevo, esta vez en una combinación de irritación e incredulidad. La imagen de su linaje meticulosamente cuidado, prístino e ininterrumpido durante siglos, pareció brillar y deformarse ante sus ojos. Mientras se arrodillaba, una tenue proyección holográfica apareció a su lado, parpadeando ligeramente. Era un módulo de cortesía destinado a brindar tranquilidad durante noticias impactantes, pero en cambio parpadeó una serie de gráficos sin sentido y comenzó a reproducir una alegre melodía interestelar. «Ah», murmuró, tratando de no reírse a pesar de sí misma. «Hasta el universo piensa que esto es ridículo». Los gráficos holográficos seguían invirtiendo los indicadores de gravedad, haciendo que pareciera que sus nietos estaban rebotando en el techo. Altra se permitió una risita seca, murmurando, «Al menos alguien se está divirtiendo». El ayudante, aún flotando en una incómoda postura antigravitatoria, gesticuló con impotencia. «Su Majestad, tengo los informes, los análisis genéticos, las fotografías». Los proyectó en el aire, y los ojos de Altra recorrieron las imágenes brillantes. Los nietos eran inconfundibles. El suave resplandor de su piel cenital, un tenue vello plateado trazaba los contornos de sus rostros, y sí, definitivamente eran manos humanas, más pequeñas de lo esperado, y unas leves pecas esparcidas por el puente de la nariz.
Una de ellas rió en un clip holográfico, lanzando un pequeño juguete de estilo humano en la guardería Seroraviti, el juguete girando y tambaleándose como un asteroide cósmico. Los labios de Alt se crisparon. «Son adorables», admitió, aunque inmediatamente se reprendió mentalmente. «No te dejes distraer por la ternura. Alter, esto es una crisis de linaje, una violación de protocolo, no una exhibición infantil». A una arrodillada, echó un vistazo a la cámara e imaginó el escándalo, los ministros, los rostros, cuando se enteraran de que la sangre humana se había mezclado con las venas reales. Imaginó a Krell y a los demás consejeros torpemente, con pergaminos huecos agitándose mientras uno de los niños flotaba a su lado, riendo con la gravedad caótica de un pequeño cometa. Las largas orejas de Altra se crisparon de nuevo mientras una risa reticente escapaba de su garganta. «Quizás», murmuró Riley, «los humanos no son del todo inútiles después de todo». Sus pensamientos se volvieron hacia adentro, teñidos del humor que se había convertido en su mecanismo de defensa ante las catástrofes palaciegas. ¿Qué pensarían los humanos de esta revelación? ¿Estarían orgullosos u horrorizados? Imaginó a un padre humano observando a su hijo, mitad alienígena e increíblemente elegante, realizando una voltereta en el aire sobre una fuente que desafía la gravedad. Las orejas de Alta se movieron mientras sonreía. «Supongo que si alguien puede manejar la diplomacia interespecies, serán estos pequeños traviesos». El ayudante, percibiendo su humor pero sin estar seguro de su pertinencia, vaciló. «¿Debo preparar al consejo, Majestad?» Alta se puso de pie bruscamente, impulsándose desde el suelo, la larga extensión de su cabello plateado brillando a la luz del sun. Sus orejas se movieron con una mezcla de dignidad y diversión. «Sí, prepáralos», dijo, con un tono autoritario pero juguetón. «Y asegúrate de que las alfombras de gravedad estén bien calibradas esta vez. No deseo que se repita otro incidente como el del ministro Krell durante el consejo. Quizás algunos recordatorios de la resiliencia humana sean irrelámpagos». Se dirigió al balcón que daba a los jardines del palacio, donde los nietos híbridos jugaban entre flor antigravedad, flores flotantes y enredaderas retorcidas que desafiaban todas las leyes de la física. Uno de los niños la saludó con la mano, sus pequeñas manos agarrando una brillante mariposa holográfica que zumbaba y flotaba con energía errática. La visión era a la vez desconcertante y entrañable, un recordatorio de que la vida a menudo ignoraba sus cuidadosos planes. Alt se apoyó en la barandilla del balcón, moviendo las orejas pensativamente. «Quizás he sido demasiado rígida», murmuró. «El linaje, la tradición, son importantes, sí, pero el humor, la adaptabilidad, tal vez estos humanos tengan algo que enseñarnos después de todo». Se permitió una sonrisa, imaginando la próxima reunión del consejo. Las expresiones del ministro congeladas en horror cuando mencionó casualmente con su aguda voz melódica que parte de la sangre real ahora era humana. Su risa resonó por el jardín, mezclándose con el tintineo de las fuentes flotantes, las risitas juguetonas de los niños y el leve zumbido metálico de los drones que sobrevolaban la zona. Incluso en estado de shock, Alter no pudo negar cierta alegría. Quizás el universo había decidido sorprenderla de la manera más inesperada e innegablemente entretenida. Mientras el sol, o lo que fuera que se considerara sol en este sector, se deslizaba por el horizonte, pintando el cielo con imposibles tonos de violeta y ámbar, Alterra se enderezó, con las largas orejas ladeadas por la luz. Seguía siendo reina, seguía siendo gobernante de su pueblo, pero ahora también era abuela, enfrentándose a una realidad que desafiaba todo lo que creía saber sobre los linajes familiares y el caos impredecible de los niños híbridos. Soltó una risita suave, sacudiendo la cabeza. «Bueno, al menos hará que las cenas familiares sean interesantes», susurró, entrecerrando los ojos con traviesa anticipación. Sobre el palacio, las estrellas comenzaron a centellear con el tenue zumbido de naves espaciales distantes, como si el cosmos mismo se hubiera detenido para observar el desarrollo de este curioso nuevo capítulo. Alta sonrió. La crisis del linaje cenital humano podría no tener precedentes, pero era innegablemente entretenida. Y en las vastas e inexploradas extensiones del espacio, tal vez un poco de humor era exactamente lo que se necesitaba. El imperio necesitaba. La reina Alter estaba sentada con las piernas cruzadas en los grandes archivos. Los interminables estantes holográficos se extendían hasta el infinito sobre ella. Cada proyección parpadeaba con el suave zumbido de los curadores de inteligencia artificial que hacía tiempo habían desarrollado actitudes propias. Uno de ellos,
Un módulo cascarrabias llamado Lura estaba intentando archivar registros matrimoniales de siglos de antigüedad cuando de repente comenzó a cantar una vieja canción pop humana de un sistema obsoleto y lejano. Alt alzó una elegante ceja, con las orejas temblando de irritación y diversión. Lura, no necesito una serenata. Necesito datos, dijo, con la voz cargada de sarcasmo real. El holograma parpadeó, con los ojos brillando de frustración neón antes de corregirse con una tos robótica. Se le entregarán los hechos, Majestad, una vez que termine el coro. Suspiró, su cabello plateado cayendo en cascada sobre sus hombros, y agitó una mano para silenciar el módulo. Los archivos de palacio eran un laberinto de corredores antigravedad y pergaminos huecos flotantes, cada uno impregnado de datos que abarcaban milenios de historia cenitiana. Sin embargo, ahora, mientras se cernía sobre gráficos genéticos y registros de linaje, su mente no dejaba de divagar hacia lo absurdo de la situación. Sus nietos, mitad humanos, mitad cenitianos, increíblemente lindos y caóticos a partes iguales, desafiaban no solo la tradición, sino también su propio sentido del decoro interestelar. Uno de ellos aparentemente había logrado hackear un dron antigravedad en miniatura para perseguir su propio reflejo holográfico, girando y rebotando como un pequeño cometa. Alt se frotó las sienes, moviendo sus largas orejas, tratando de concentrarse. Los informes eran innegables. El ADN de los niños era una combinación de elegancia cenitiana y resistencia humana, un híbrido que era perfectamente equilibrada, sorprendentemente ágil y ocasionalmente impredecible. Se sorprendió riendo entre dientes al imaginar a los ministros de consejo tratando de abordar estos acontecimientos, con los rostros pálidos mientras sus túnicas, normalmente impecables, se enganchaban en pantallas flotantes o sillas antigravedad. «Lo juro», murmuró. Si alguno de ellos realmente logró tropezar con el protocolo mientras flotaba a 3 metros del suelo, lo consideraré justicia poética. Una pequeña y nerviosa asistente apareció a su lado, flotando en la plataforma antigravedad como un insecto ansioso. Su Majestad, ¿debo preparar escaneos adicionales? Podemos realizar una matriz de ADN multidimensional, cruzando datos humanos y cenitianos para mayor exhaustividad. Los labios de Alta se curvaron en una leve sonrisa. ¿Exhaustividad? Sí. Y ya que estamos, veamos si heredaron mi sentido del humor. No quiero una generación de niños que se tomen la vida demasiado en serio, aunque por lo que he visto, puede que ya estén a medio camino. Sus orejas se movieron con diversión ante su propio pensamiento. Una leve risita resonó en una de las atrios distantes, donde un pequeño híbrido humano cenit intentaba montar una esfera levitante con una corona ceremonial en miniatura que, naturalmente, era 2 tallas más grande. El humor de la situación no lograba disimular la curiosidad que la carcomía. Estos niños eran la prueba viviente de que las relaciones interespecies podían producir algo extraordinario. Trazó una línea holográfica que conectaba su ascendencia. Sus largos dedos se deslizaron sobre una pantalla semitransparente. Cada conexión revelaba una historia. Padres humanos, aventureros y resilientes, que de alguna manera habían sobrevivido a la diplomacia cenitiana y captado la atención de su propia familia. El pensamiento la hizo reír. Humanos audaces, susurró, o extraordinariamente tontos. Sus reflexiones fueron interrumpidas por un repentino parpadeo en el campo gravitatorio de los archivos. Una pequeña pila de pergaminos huecos se derrumbó, flotando en patrones caóticos antes de chocar suavemente con un dron con forma de gato que flotaba en el aire, el cual aulló electrónicamente antes de escribirse a sí mismo con delicada precisión. Las orejas de Alta se movieron mientras reía a carcajadas. «Incluso mis archivos se están revelando», dijo, con voz cargada de una nota melódica. Tal vez sea una señal, una sutil insinuación de que el universo disfruta de una buena broma a mi costa. Volvió a centrar su atención en los gráficos genéticos, analizando cuidadosamente los patrones de secuencia. El genoma cenitiano, normalmente elegante y meticulosamente ordenado, se entrelazaba con el genoma humano de maneras impredecibles pero armoniosas. Algunas secuencias mostraban anomalías menores, un destello de luminiscencia en tejido humano, un ligero ajuste en el tono de voz y otras pequeñas peculiaridades que la hicieron sonreír. «Ah», murmuró, «serán los nietos más interesantes de la galaxia. Quizás debería empezar a preparar historias que escandalicen a los futuros historiadores». El asistente merodeaba nervioso cerca. «Su Majestad, algunos datos sugieren pequeñas diferencias cognitivas en las vías neuronales híbridas. Podrían desarrollar rasgos inusuales para los estándares cenitianos». Alta levantó una ceja, con las orejas moviéndose con diversión. «Rasgos inusuales»,
¿Dices? Bueno, si uno de ellos aprende a hacer malabares con esferas antigravedad mientras recita poesía interestelar, lo consideraré un triunfo de la evolución. Sus palabras no contenían malicia, solo el agudo ingenio que le había servido bien durante siglos de absurdos reales. Una leve risita flotó desde el atrio una vez más, acompañada por el zumbido metálico de pequeños drones que sobrevolaban la zona. Los niños estaban experimentando de nuevo, esta vez con un dispositivo que proyectaba campos estelares en miniatura en el aire, esparciendo planetas artificiales por la habitación. Uno de ellos, un chico con ojos humanos y cabello rubio, había logrado enganchar un pequeño peluche humanoide a uno de los planetas en órbita, el cual giró cómicamente antes de alejarse flotando hacia el pasillo, dejando un rastro de tenues partículas brillantes. Alt negó con la cabeza, riendo suavemente. «El universo conspira para divertirme», murmuró. Decidió tomarse un descanso de los gráficos y se dirigió hacia la ventana que daba a los jardines del palacio, donde los niños híbridos eran ahora completamente visibles, flotando entre flores antigravedad y fuentes que desafían la gravedad. Uno de ellos había atado una cinta a una mariposa que flotaba y estaba intentando montarla como un pequeño y confundido Pegaso. La escena era tan absurdamente encantadora que Alterra no pudo evitar soltar una carcajada sonora, con las orejas moviéndose hacia adelante con alegría. Ni siquiera siglos de deberes reales la habían preparado para esta particular combinación de caos y elegancia. Un dron mensajero pasó zumbando, proyectando una notificación en su visión periférica. El consejo se convocaría en breve para abordar esta anomalía de linaje. Alterra se pellizcó el puente de la nariz con las orejas temblorosas. El consejo, ministros impecablemente serios, sin duda intentaría diseccionar las implicaciones de los nietos híbridos con la somnolencia de un funeral. Sin embargo, imaginó el caos subsiguiente, las alfombras de gravedad volteándose. Los gráficos holográficos se desalinearon, que probablemente logró flotar boca abajo en una fuente ceremonial. Reprimió una risa, aunque ésta le tiraba de los labios sin cesar. Su atención volvió a los niños, que ahora experimentaban con un carrusel antigravedad en miniatura diseñado para los pupilos más pequeños del palacio. Uno de los híbridos humanos, Zenith, había invertido la polaridad, provocando que las criaturas en miniatura del carrusel orbitaran erráticamente, chocando suavemente entre sí con una sincronización cómica. Las orejas de Alta se movieron hacia atrás mientras reía a carcajadas. «Están convirtiendo mi imperio en un circo cósmico», dijo con voz melódica, divertida pero orgullosa. «Y aún así, no puedo negar su brillantez». A medida que avanzaba el día, continuó su meticuloso análisis de los rasgos únicos de los niños. Una exhibición reveló que sus vías neuronales híbridas permitían tanto el cálculo rápido como la intuición emocional, una combinación que los zenitianos habían teorizado durante mucho tiempo pero nunca habían observado. Alta se recostó, con las orejas moviéndose con curiosidad. «Quizás los humanos sí tienen valor después de todo», dijo, con un tono mitad broma, mitad serio. «No solo por su resiliencia, sino por su imprevisibilidad y por enseñarnos a reírnos de lo improbable». Incluso mientras se preparaba para enfrentarse al consejo, la mente de Alter seguía entretenida por la energía caótica de sus nietos. Los imaginaba gastando bromas a los ministros, manipulando sutilmente las exhibiciones vacías o flotando por los pasillos en un desfile simulado. Manitas saludando y risitas humanas resonando. El palacio, normalmente un bastión de protocolo rígido, ahora se sentía vivo con travesuras y una vitalidad inesperada. Se permitió una pequeña sonrisa, con las largas orejas inclinadas hacia adelante pensativamente. «Quizás esta sea la lección que he estado esperando», reflexionó. «Que el linaje, la tradición e incluso la dignidad real pueden coexistir con el caos, el humor y la desastre humano ocasional». Y así, con una mezcla de orgullo, diversión y cautelosa curiosidad, la reina Lyra se preparó para la reunión del consejo. Se enderezó, su cabello plateado brillando, sus orejas acostumbrándose a la luz, y se permitió una última mirada a los niños híbridos, que ahora reían y giraban entre pétalos de flores flotantes. La escena era absurda, encantadora y completamente inesperada. El caos perfecto para un imperio que se había acostumbrado demasiado al orden. Soltó una risita. «Muy bien», susurró. «Veamos cómo el universo pretende complicar el protocolo real a continuación». La sala del consejo vibraba con una tensión silenciosa, una tormenta apenas contenida de pantallas huecas flotando, túnicas ceremoniales ondeando y el software de drones de mantenimiento. La reina Lyra estaba de pie en el centro,
su cabello plateado brillando bajo la luz iridiscente de las esferas luminosas levitantes, sus largas orejas moviéndose mientras observaba a los ministros reunidos. Cada consejero estaba impecablemente vestido con las túnicas fluidas y desafiantes de la gravedad propias de su cargo. Sin embargo, Altair pudo ver el destello de nerviosa anticipación tras sus rostros perfectamente serenos. Se permitió una pequeña sonrisa. Después de semanas de reflexionar sobre los nietos híbridos, de recorrer matrices genéticas y de sobrevivir a las absurdas payasadas de la asistencia holográfica defectuosa, había llegado a una conclusión. El consejo estaba a punto de ser tan entretenido como feudal. Un suave suspiro de alivio escapó de sus labios mientras inspeccionaba la sala. Sus nietos híbridos estaban detrás de ella, encaramados en plataformas antigravedad y girando lentamente como pequeños cuerpos celestes, sus risas humanas mezclándose con tonos musicales enitianos. Uno de ellos extendió la mano, tirando de una mariposa holográfica en miniatura hacia una órbita espiral, y las largas orejas de Altair se movieron con diversión. Sí, murmuró para sí misma, que sean visibles, que el universo observe. El gran canciller, un cenitiano digno con túnicas que brillaban como luz de estrellas líquidas, se aclaró la garganta. Su Majestad, el Consejo se ha convocado para discutir el asunto de la composición genética de sus nietos, dijo con cuidado, con la voz temblorosa por la gravedad de un protocolo centenario. Las orejas de todos se movieron con una divertida ironía. El protocolo siempre había sido importante hasta ahora. Ella alzó una mano con gracia, con el cabello plateado ondeando sobre sus hombros. Sí, no demos vueltas al asunto. Estás conmocionado. Yo estoy conmocionado. Incluso las paredes tiemblan. Ahora, procedamos con compostura. Un ministro más joven, suspendido precariamente en su silla antigravedad, jugueteaba con un pergamino hueco flotante. Pero Su Majestad, linaje interespecífico, esto no tiene precedentes. ¿Cómo? ¿Cómo pueden existir rasgos humanos dentro del linaje real sin consecuencias catastróficas? Su voz se quebró ligeramente y la silla giró lentamente, enviándolo a un giro perezoso y semicontrolado. Altair reprimió una risa. ¿Consecuencias, dices? Mi querido Krell, dijo, con las orejas hacia adelante. Ya estás girando en el aire y aún vivo. Considero que es un resultado positivo. Uno de los nietos híbridos rió entre dientes, lanzando una pequeña esfera que rebotó en una pantalla hueca, haciendo que los gráficos de comercio interestelar giraran en una danza accidental. Las orejas de Alta se movieron de nuevo y se permitió una risita melódica. Observen, dijo, con voz ligera pero autoritaria, la fusión del ingenio humano y la elegancia cenitiana. Noten cómo el caos y la gracia coexisten bellamente. Una lección para el Consejo. Tal vez. El canciller se aclaró la garganta, tratando de recuperar la autoridad. Su Majestad, con respeto, hay ramificaciones políticas. Otros imperios pueden cuestionar la pureza de la herencia cenitiana. Nuestra posición entre las asambleas galácticas. Altair agitó una mano, con los ojos brillando con sabiduría traviesa. La pureza está sobrevalorada, dijo, con voz firme pero juguetona. Es aburrido. Imagina un banquete donde todos los platos saben igual. Ahora imagina un plato que combine sabores que nadie esperaba. Delicioso, ¿verdad? Miró a los nietos que ahora experimentaban con fragmentos de estrellas levitando en la cámara, haciéndolos girar en patrones erráticos y cómicos. Creo que hemos descubierto una receta más interesante para el futuro del imperio. La cámara quedó en silencio por un instante, roto solo por el sonido. De uno de los ministros golpeó accidentalmente una consola flotante, haciendo que un gráfico holográfico de disputas comerciales galácticas girara en el aire como un juguete giratorio. Las orejas de Altair se movieron hacia adelante mientras sonreía, saboreando la sutil comedia. Sí, dijo, que el caos también te enseñe. Una proyección holográfica de los padres humanos se materializó junto a los niños, parpadeando ligeramente pero sonriendo. Uno de los padres levantó una mano a modo de saludo, y Altair notó el marcado contraste entre su sencillez terrenal y la elegancia cenitiana. Le sorprendió que estos humanos, a su manera modesta, hubieran navegado el protocolo interestelar mucho mejor de lo que nadie había anticipado. La ironía no pasó desapercibida para ella. Se permitió una risa suave pero llena de alivio. Quizás en todos mis siglos subestimé el ingenio y el humor humanos. Ambas son cualidades invaluables. Uno de los niños, claramente inspirado por la atención del consejo, extendió una pequeña estrella holográfica y la lanzó hacia el canciller. Flotó en el aire, girando perezosamente.
Las orejas de Altón se crisparon y susurró. También nos enseñan paciencia y diplomacia. Soltó una risita. Los ministros, inicialmente tensos, no pudieron evitar verse arrastrados por el caos lúdico. Algunos golpeaban torpemente las proyecciones flotantes, mientras que otros intentaban mantener la dignidad, fracasando de las maneras más cómicas imaginables. Mientras continuaba el debate del consejo, Alter reflexionó sobre su propia transformación. Había entrado en esta situación esperando indignación, escándalo y quizás la ruina política. En cambio, había descubierto una resiliencia en sí misma y en su imperio que no había previsto. Comprendió que la tradición podía mantenerse sin rigidez, que el protocolo podía coexistir con la imprevisibilidad y que el humor, la absurda cumbre humana, no era una debilidad, sino una fortaleza. El canciller, con el rostro enrojecido y ligeramente desequilibrado, finalmente carraspeó de nuevo. Majestad, si me permite, parece que estos niños, híbridos como son, poseen tanto la sabiduría del linaje cenitiano como la adaptabilidad de los humanos. Su presencia podría, de hecho, fortalecer el imperio de maneras imprevistas. La sonrisa de Altra era radiante. Su cabello plateado reflejaba la luz mientras asentía. Exacto. Y que este consejo recuerde. La sabiduría no siempre llega cuidadosamente doblada en protocolo. A veces llega riendo, flotando en el aire y esparciendo fragmentos de estrellas. A veces llega en diminutos híbridos humanos que nos recuerdan que la vida es extraordinariamente impredecible. Una oleada de risas, vacilante al principio y luego más segura, se extendió por la sala. Los ministros comenzaron a relajarse, incluso intentando atrapar las estrellas holográficas flotantes. Sus rostros se suavizaron a permitirse apreciar la maravilla y el humor de la situación. Las largas orejas de la reina se movieron hacia adelante, sintiendo el sutil cambio en la atmósfera. Incluso siglos de rigidez podían doblarse, parecía, sin romperse. Los nietos, ahora completamente seguros de su dominio lúdico de la sala, comenzaron una danza antigravedad coreografiada, zigzagueando entre orbes de luz y hologramas parpadeantes. Alta aplaudió suavemente, con las orejas moviéndose de alegría. Maravilloso, dijo, que la galaxia tome nota. El caos, el humor y el coraje no son adversarios del linaje, son su esencia. Al concluir la reunión de consejo, Alterra se detuvo un instante, observando a sus nietos flotar y girar entre las estrellas y flores suspendidas. Se permitió una tranquila reflexión, mientras sus oídos se adaptaban suavemente al suave zumbido del palacio. Se había enfrentado a la incredulidad, al asombro y al derrumbe de sus suposiciones. Sin embargo, emergió no solo ilesa, sino transformada. Su comprensión de la familia, la identidad y las relaciones entre especies se profundizó. El humor había sido su escudo y su guía, la curiosidad, su linterna en el caos. Extendió la mano y tocó suavemente el hombro de uno de los niños. «Recuerda», dijo con voz tierna pero juguetona, «sin importar la galaxia, sin importar las estrellas, nunca pierdas tu capacidad de asombro ni tu sentido de la picardía». El niño rió, girando en el aire, y Alira sonrió. Sus orejas se echaron hacia atrás pensativamente, su piel luminiscente captando el suave brillo de los orbes flotantes. Los padres humanos hicieron una reverencia respetuosa. El híbrido. Los niños saludaban con la mano. Incluso los ministros, ahora sonriendo con cautela, reconocieron la sutil victoria de la adaptabilidad sobre la rigidez. El palacio mismo pareció responder, con orbes luminosos que pulsaban suavemente como si aprobaran el nuevo orden. Alter se permitió una última carcajada, melodiosa y plena, que resonó por los pasillos, rebotando en las paredes de curvas imposibles y serpenteando entre los jardines flotantes. Había afrontado una revelación sin precedentes, sobrevivido al absurdo de la burocracia interestelar y abrazado la inesperada alegría de la familia en toda su desordenada, caótica y divertida gloria. Se irguió, con el cabello plateado brillando y las orejas erguidas y orgullosas. La reina de Cenitia no solo se había adaptado, sino que había crecido, y su imperio, como ella, jamás volvería a ser el mismo. En la tranquila cama posterior, los niños se posaron en plataformas antigravedad, con los ojos muy abiertos por el asombro, y Alro susurró suavemente: «Bienvenidos al universo, mis pequeñas sorpresas. Veamos a dónde nos llevarán vuestro caos y vuestras risas». Y mientras el sol de este sector se ocultaba tras la lejana nebulosa, pintando el cielo con tonalidades que ningún artista podría replicar, el palacio resonaba con risas, luz y la inquebrantable sensación de que, en una galaxia tan vasta e impredecible,
Incluso una reina debe aprender a bailar con lo inesperado.